Ya para el 4 de agosto estaríamos trabajando el almuerzo de 7 a 8 de la mañana. Posteriormente entraríamos de 8 a 9:30 con la conferencia magistral, estudio piloto para validar y generalizar la propuesta de transformación curricular de la Secretaría de Educación Pública 2022. Responde a Educación Pública y lo estaríamos llevando a cabo en plenario. De 9:40 a 2 de la tarde tenemos la jornada intensiva de formación docente a cargo de los niveles y servicios educativos, donde ya el responsable es el director general de formación continua a docentes y directivos de la Secretaría de Educación Pública y se estaría llevando a cabo en plenario. De 16:40 a 19 horas tenemos la jornada intensiva de formación docente, que sería el segundo momento a realizar por los niveles y servicios educativos. Y de 7 a 8:30 tenemos la jornada intensiva de formación docente a cargo del equipo académico central, donde lo llevaríamos a cabo por 7 grupos. Está con todos los departamentos de la Dirección General de Desarrollo Educativo. Por último, concluimos con la cena y el día 5 de agosto igual iniciamos con el desayuno de 7 a 8 de la mañana. De 8 a 14 horas la jornada intensiva de formación docente a cargo del equipo académico central, también por grupos, y concluiríamos con la clausura de 14 horas a 14:30 y posteriormente con la comida. La distribución de los grupos sería de la siguiente manera, para que ustedes ya conozcan cómo quedaría. El grupo 1 va a estar conformado por educación inicial y preescolar en el Salón Rubí. El grupo número 2, educación primaria, el Salón Cuarzo, que es este donde estamos. El grupo 3, educación secundaria, Salón Zafiro. Grupo 4, educación especial, Salón Diamante 1. Grupo 5, educación indígena, Salón Diamante 2. Grupo 6, educación física, Salón Turquesa. Grupo 7, Dirección General de Servicios Regionales, Salón OPA. ¿Vale? Ese sería el encuadre que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias. Pues continuando justamente con esta agenda que ya comentaba el maestro Adalid, voy a permitir presentar ante todos ustedes al doctor Liberio Victorino Ramírez. Él va a impartir la conferencia magistral Transformación Curricular y Formación Docente en Educación Básica. Antes me voy a permitir leer parte de su currículum. El doctor Liberio Victorino Ramírez es especialista en Sociología y Educación. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector educativo. Obtuvo el grado de doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó el postdoctorado en Sociología y Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente se desempeña en la Secretaría de Educación Pública como titular de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT de 1991 a 2023 y acreedor del doctorado honoris causa en el 2020 por su contribución a la investigación e inclusión de la calidad educativa en América Latina y el Caribe. Ha publicado más de 30 libros de autoría individual y colectiva y más de 100 artículos en revistas científicas. Algunos de los más recientes son, en 2014, la educación superior a distancia virtual en América Latina en el contexto de la globalización. En el 2018, educación ambiental, cambio climático y desastres naturales en la sociedad contemporánea. En 2015, propuesta de policultivo Jamaica, frijol, maíz a tratamiento de fertilización en Villaflores, Chiapas, México. En 2020, educación ambiental en instituciones de educación superior en Chiapas. Y en 2021, bosques y territorios en particularidades de Guatemala. Así también ha sido invitado en conferencias magistrales como Investigación en Educación Ambiental y Sustentabilidad en México, Tendencias y Retos. Así también el Congreso Internacional de Educación Ambiental y Salud Pública en Medellín, Colombia.
la teoría social hoy en el segundo Congreso Nacional de Sociología y Carreras Afines en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es profesor y coordinador del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Además, ha realizado colaboraciones académicas en los doctorados en Ciencias de Educación Agrícola Superior y en Ciencias Agrarias, así como la maestría en Sociología Rural de la misma universidad. Queda con ustedes el doctor Liberio Victorino Ramírez. Perdón, antes de continuar, saludo con gusto y agradezco la presencia del maestro Alejandro Moreno Lina, subsecretario de Administración y Finanzas de la SEC, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido. Adelante, ahora sí, maestro doctor Liberio Victorino Ramírez. Sí, buenas tardes a todas y todos. Quiero decirles que agradezco la invitación al secretario de Educación Pública de Guerrero y bueno, me siento muy contento de estar con ustedes, además de paisanos y mucho en común, pues veo con alegría que es de las primeras entidades del país que hace un evento de esta naturaleza. Y bueno, muchas gracias por invitarnos y gracias también porque sabemos que Guerrero se distingue porque tiene iniciativas y porque también tiene muy en cuenta la transformación que estamos viviendo en el país. Si me apoyan con las diapositivas. Quiero comentar que lo que yo les voy a charlar es algo que está implícito en la propuesta de la estructura curricular del nuevo plan de estudio. Me voy a extender un poquito de lo que no se lee textualmente en la propuesta, pero en los trabajos escritos siempre hay un sentido y una convicción de síntesis histórico-social fundamentalmente. Entonces voy a tocar algunos de esos aspectos. Como ustedes saben, esta es la que voy a dar mañana. La otra es sobre el plan de estudio. Se la envié a Dani. Esa es la que también se va a ver mañana con el maestro Rodrigo. Tampoco es. ¿No la tienen? Aquí la traigo. Aquí traigo la memoria. Bueno, voy a ir avanzando. La idea fundamental son dos propósitos del trabajo de esta conferencia. Uno es dar rasgos generales sobre la nueva escuela mexicana en contexto y fundamentalmente la propuesta de transformación educativa, que es el nombre correcto, transformación educativa del plan de estudio y programas de educación básica 2022. Esta propuesta obviamente se caracteriza por dos cuestiones fundamentales. Una, porque es radicalmente diferente a las anteriores, desde las últimas, la de 2004 para educación preescolar, la de 2011 para básica, la de 2017 también. Esas fundamentalmente rasgos neoliberales que no respondían a las necesidades del país y, como lo dijo nuestro secretario de Educación del Estado de Guerrero, pues era, sobre todo la reforma del 2013, era más una propuesta de reforma administrativa, reforma laboral, que de contenidos educativos. Entonces, la que tenemos en marcha
es una propuesta radicalmente diferente. Y la otra característica también es que tiene un pensamiento mexicano, de educadores mexicanos, tiene una proyección de pensadores latinoamericanos, y yo creo que eso es muy importante para que nosotros podamos llamarla transformación educativa. Esa es. El segundo propósito es, en ese contexto, en esa propuesta, describir el rol de la formación continua, de cómo se forman los profesores, tanto para comprender y aprender esta propuesta de transformación curricular, que desde luego la conocen, porque estuvieron participando en las reuniones para pedir apoyos, pedir ideas de fortalecer esta propuesta de transformación curricular, así como todo el proceso de acompañamiento que tendrán en este año a partir de un proyecto piloto, que es un tipo de investigación para ver cómo los profesores entienden esta propuesta, cómo dialogan con sus pares, maestras, maestros, con los estudiantes, con los padres de familia y la comunidad en general. Eso voy a hablar mañana, porque es todo un planteamiento muy específico que tenemos que hacerlo para garantizar que esta reforma no sea un pronunciamiento y ya se acabó el sexenio y vamos a otra, no. Estamos plenamente convencidos de que esta propuesta va a continuar en el próximo sexenio, ¿sí? Y yo creo que los que vengan, pero esperamos que deje huella y que en realidad responda a las necesidades sociales, culturales de nuestras entidades federativas. Fíjense, en términos de contexto, la reforma educativa o la transformación educativa tiene dos elementos fundamentales de integralidad, ¿no? Y de un cambio que toca las estructuras económicas, políticas, sociales, ¿sí?, de nuestro país. Entonces, digamos, hay como una pugna entre las reformas económicas, sociales que se implementaron en los últimos 36 años, reconocidas de rasgos neoliberales, ¿sí?, y las que se están implementando a partir del 2018, del triunfo del presidente López Obrador, y sobre todo con las reformas, con las distintas reformas, pero en este caso especialmente con la educativa de 2019, es como el ejemplo fundamental de un proyecto de nación y de un proyecto educativo con base en el bienestar social, o sea, muy diferente al enfoque neoliberal. A todas estas estrategias de los cambios en diferentes ámbitos de la sociedad, al movimiento de la estrategia se le conoce como la cuarta transformación. Ya el doctor Marcial dio algunos elementos, y yo creo que son tres cuestiones fundamentales que todo cambio de régimen se propone hacer esta transformación nacional a partir de una concepción de los derechos humanos y de el cambio bajo un proyecto de nación que más adelante voy a explicar, que no es de ahora, sino que nos viene del siglo XVIII, ¿sí? Sobrevive en el XIX, sobrevive en el XX, y en el XXI logra juntar sus diferentes elementos. Esta cuarta transformación tiene tres características fundamentales. Uno,
es desmoronar, deshacer esas estructuras que implican el combate a la corrupción e impunidad, que cuestiones de administración pública, de políticas públicas, que tienen que todos los funcionarios respetar los principios del presidente de la República, su proyecto de esta cuarta transformación, de que se desarrollen actividades honestas, que no haya corrupción, ni nepotismo, ni impunidad. El segundo punto es separar lo económico de lo político. Sabíamos que las anteriores reformas, de cualquier índole, campesina o del campo, ejidataria, medio ambiente, etcétera, pues era el poder político el mismo, el poder económico. Entonces cualquier reforma que beneficiara a los sectores más vulnerables simplemente no avanzaban o simulaban, pero no se transformaban las estructuras. Entonces hoy está separado el poder económico del poder político, y sabemos que si el poder político, a pesar de toda la oposición de los conservadores y de las clases, de las élites económicas, está avanzando el proyecto de transformación, y lo político es lo que justamente impulsa en base al pueblo, en base a los sectores medios y a toda la gente necesitada, que creo que desde el 1 de julio de 2018 esto demostró eficacia, ¿no? Y en ese sentido se está avanzando. Y un tercer punto es la lucha ideológica, que, como lo dice el presidente López Obrador en su libro A la mitad del camino, tenemos que avanzar hacia la transformación de las conciencias. Ese es el contexto en que nace la nueva escuela mexicana, y ese es el principal reto, ¿sí? De transformar las estructuras educativas en todos los niveles, en todos sus sistemas, desde la básica, la superior, incluyendo el posgrado. Adelante, por favor. Entonces, nosotros tenemos en proceso esta gran transformación educativa integral. Esto es muy importante, porque justamente hay un cambio de régimen, y en un cambio de régimen las estructuras tienen que transformarse y tienen que apuntalar su dinámica, su contenido ideológico, político, hacia lo que es el estado de bienestar social. Yo, en algunos de mis escritos, he catalogado al Estado mexicano con este sentido de las distintas reformas, pero en especial la reforma educativa, esa transformación educativa, como un Estado educador. Un Estado educador que le interesa fundamentalmente elevar el nivel científico, tecnológico, social, cultural de toda la población, no solamente de los sectores más vulnerables, sino de ellos, de las clases medias, incluso de las clases acomodadas, que tienen que buscar y fortalecer también una identidad nacional. Por lo tanto, este proyecto de transformación educativa es integral, porque tiene que vincular internamente los sistemas educativos, como lo dijo el doctor Marcial, desde la básica, la media superior, la superior, incluyendo el posgrado. Es decir, debe haber una trayectoria política social que avance hacia un estado de bienestar, y por eso tenemos tantos programas sociales, tantas becas a niños de educación básica, de todos los sistemas educativos, a los adultos mayores, los de capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Y esta transformación educativa se corresponde con todas las otras que están en los distintos ámbitos. Por ejemplo, en salud, y aquí adelanto un poco para que usted recuerde cómo está la flor de la propuesta educativa, de la propuesta de transformación. El sector salud, todo lo que implica fundamentalmente poner énfasis en medicina preventiva, ¿sí?, sobre la medicina curativa. Entonces ahí en los campos formativos y en los ejes articuladores hay un campo formativo de vida saludable, ¿sí?, y hay experiencias sobre salud comunitaria,
medicina naturalista, etcétera, etcétera. Amén de todas lo preventivo frente al COVID-2019. Se relaciona con el medio ambiente. Hay un campo formativo que se llama naturaleza y sociedad. Ahí están todas estas cuestiones del programa, por ejemplo, uno de los programas más estratégicos y que tiene un impacto de más de 400,000 productores del campo, que realmente está impactando en todo el país, sembrando vida. Todos estos productores que tienen árboles frutales, maderables, están prácticamente avanzando, y los niños de las escuelas primarias, de la educación básica, tienen una conciencia hacia este tipo de medidas contra la contaminación ambiental y contra una vida más saludable. El derecho al medio ambiente es un derecho de vida fundamental, y por eso luchamos por un medio ambiente sano, y porque tiene que ver también con la agricultura y la cuestión agraria. Tenemos que producir alimentos sanos y nutritivos. Tenemos que abandonar la agricultura convencional y darle más énfasis a la agroecología, a la agricultura de abonos orgánicos y la producción de alimentos sanos y nutritivos. Esto pues también está en los campos formativos, ¿sí? Una reforma económica que trata fundamentalmente de fortalecer el mercado interno, y como ustedes saben, estos programas de beneficio social, los programas sociales, dinamizan la economía interna, el mercado interno. Es decir, los chicos que hace 5 años no tenían cómo participar en el mercado de consumo, hoy tienen sus becas de acuerdo a sus condiciones. Los adultos mayores, todo el programa de becas que realmente antes pues sí existían, pero quedaba en el trámite administrativo y les llegaba menos del 50% a los beneficiarios. Tiene que ver con relaciones exteriores. O sea, hoy tenemos un país que respeta la soberanía nacional, pide respeto a la soberanía nacional, tiene una posición muy clara frente a los países de todo el mundo, en especial con nuestros vecinos del norte. Si han visto las noticias, se está discutiendo cuestiones de soberanía en el Tratado de Libre Comercio, el TECME, y la posición de México es muy firme, y lo que importa es precisamente una relación de respeto, autonomía y soberanía frente a todo el mundo. Los programas de bienestar, todas estas es el segundo nivel de relación integral, de tal manera que la cuarta transformación es una transformación de reformas, de transformaciones integrales, porque no nada más es un aspecto, son todos los aspectos en correspondencia con la educación. Adelante, por favor. Entonces, ese es el contexto. Por eso es muy importante esta reforma de transformación educativa, porque esto, si lo comparamos con las anteriores que ya les mencioné, no se parecen, son radicalmente diferentes. Y por eso a nosotros nos preocupa mucho que los profesores participen activamente, que estas propuestas no se queden solamente en el nivel de las autoridades, sino que realmente lleguen y bajen hasta los maestros, las maestras, las comunidades. Hablando de la concepción del currículo que subyace en la propuesta de transformación educativa, también hay una concepción muy sui generis en esta propuesta de transformación. Ya no se ve el currículo como aquel conjunto de programas y planes de estudio. No, el currículo, aún reconociendo el currículo oculto, aquello que aprenden los niños que no están en el programa formal, sino que lo realizan en el programa vivido, lo que algunos llaman el currículo vivido, ¿sí?
tiene que ver precisamente con una concepción amplia del currículum. Un currículum que es algo mucho más que eso. Un currículo que importa mucho los sentimientos, los valores, los aspectos cognitivos, los aspectos sustantivos. También implica la democracia, la oposición, la resistencia al interior de los sujetos educativos. Entonces en la propuesta se habla de sujetos en términos de proyectos histórico-social, que cada uno de ellos. Un proyecto histórico es aquel conjunto de propuestas que busca transformar la sociedad. Y entonces, cuantas clases sociales existan en un país, pues son esa cantidad de proyectos históricos sociales. Para el estado de bienestar, el proyecto histórico social es el proyecto de transformación que lleve bienestar a toda la sociedad. A nivel, en diferentes dimensiones, tenemos sujetos educativos que participan en la determinación curricular. ¿Quiénes son estos sujetos educativos que participan en esa cuestión curricular? Pues a nivel internacional, seguramente ustedes conocen, son los organismos financieros internacionales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OECD, que nos abuela cada año con el examen PISA, que ya sabemos cuáles son los resultados, y sin embargo yo he denunciado allí con la maestra Delfina de que es un organismo que nos cobra como 50 millones de pesos cada año por dar esos resultados, pues ya lo sabemos. Entonces se está replanteando también esta relación internacional. Y estos sujetos educativos de determinación curricular a nivel internacional son estos, a nivel nacional es el gobierno, las instituciones gubernamentales, en este caso la Secretaría de Educación Pública, que empujan un proyecto, digamos en los anteriores sexenios, empujaban el proyecto de las competencias, el proyecto de la calidad indiscutible, que nosotros en la propuesta tenemos otro concepto que sustituye a esto de la calidad, lo voy a comentar más adelante, y eso no beneficiaba a la nación, a los grupos vulnerables fundamentalmente. Entonces, este sujeto educativo nacional, estas instancias gubernamentales, hoy tienen esta propuesta. Esta propuesta no tiene ninguna injerencia de estos organismos internacionales. Es nacional, como les digo, es el pensamiento latinoamericano, el pensamiento de los profesores de nuestro país, de un conjunto de investigadores que no de ahora, sino de décadas, está pugnando por esa transformación educativa. Entonces empujan, digamos a nivel nacional también, por ejemplo, la Iglesia, fundamentalmente la Iglesia Católica, influye o ha estado influyendo para bien o para mal en algunas propuestas de reforma educativa, por ejemplo, en la Sociedad de Padres de Familia, manipulados por la Iglesia, que se manifiesta en contra de la educación sexual, por ejemplo, en los anteriores libros de texto gratuito, y ahí están, o sea, son sujetos que participan, tienen un proyecto de nación, estos organismos que quieren que las cosas se mantengan sin cambios, porque así se favorecen los privilegios que tiene la clase dominante. Hay un sujeto de mediación curricular, sujeto educativo de mediación curricular, donde se ubican estos actores educativos, agentes educativos, pues son nosotros, o sea, ustedes, ¿no? Los que revisamos, lo que aprobamos, las propuestas de transformación educativa, las tenemos que bajar hacia la comunidad educativa, ¿sí? Y entonces, en esa medida también participamos. En estos sujetos hay
actores que no están de acuerdo, obviamente. Pero bueno, vivimos en un mundo democrático y en la democracia pues, manda el pueblo, y si la mayoría de nosotros estamos a favor, tiene que realizarse. Entonces, es una mediación entre estas instancias y los actores internacionales. Como en esta propuesta no hay una recomendación del Fondo Monetario, nada de eso, es el proyecto de nación que está enarbolando el actual cambio de régimen. Y en tercer nivel están los sujetos educativos de desarrollo curricular. Ahí se disputa justamente la orientación del desarrollo del currículo. Ahí depende mucho del profesor, la capacidad, la posición ideológica en algunos puntos centrales que tenga el maestro. Eso es determinante. Es ahí donde se libra la batalla verdadera del desenvolvimiento curricular, es decir, de los procesos de aprendizaje y enseñanzas que tengan los chicos en la educación básica, fundamentalmente. Adelante, por favor. Entonces, con base en esto, la nueva escuela mexicana es un proyecto de larga data. Podríamos decir que hay muchas escuelas, nuevas escuelas mexicanas. Yo la otra vez sacaba cuenta, y del siglo XX hasta la actualidad, hay algunas entidades, Guerrero, claro que no es la excepción, hay muchas experiencias de profesores que han denominado de alguna manera, no exactamente nueva escuela, pero sí como escuela nueva. Nosotros, yo que he trabajado toda mi vida en el campo educativo de la educación agrícola, ahí tenemos escuelas campesinas, tenemos escuelas, nueva escuela agropecuaria. Yo estaba coordinando, antes de irme a la SEP, un proyecto de una nueva escuela agrícola, que se da en los CEBETAS, que se da en las preparatorias agrícolas, en las universidades agrícolas. O sea que hay muchas, ¿no? Pero esta recoge lo que es la tradición de estos proyectos educativos, que nos viene del siglo XVIII, fundamentalmente. ¿Quién nos recuerda a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar? Hablaba de la emancipación educativa, un punto muy central. ¿Quién nos recuerda los sentimientos de la nación? Aquí en Chilpancingo hablaba de fundar la nación en los sentimientos de la nación y la educación emancipadora también, que luchara por la tiranía que había en ese tiempo hacia una libertad educativa. José Martí en Cuba decía que para transformar la sociedad la base era la escuela. Si transformamos la escuela, la sociedad se salva de tiranías, de autoritarismos y demás. Entonces, el pensamiento de Simón Bolívar, sobre todo en Venezuela, pero tiene un impacto, a fin de cuentas buscaba que el papel de la educación y la ideología revolucionaria llevara a la unidad latinoamericana, a una emancipación, de crear algo así como la Unión de América Latina o de América. O sea, todos los pueblos juntos, con sus escuelas, con sus programas de bienestar. Entonces, eso sigue presente. El presidente López Obrador lo ha hablado en algunas referencias, en un homenaje hace como 5 meses en Chapultepec, a propósito del aniversario de la muerte de Simón Bolívar, lo mencionaba y lo rescataba. Entonces, es una tradición de la escuela. Y los más contemporáneos, ya del siglo XX, digamos, el propio Paulo Freire, con la palabra generadora de enseñanza a la educación de adultos, todo un método pedagógico para que aprendiera a leer, escribir y a tener conciencia social y demás. Aquí los maestros Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, buscaban la emancipación de la sociedad, con la escuela en la mano y en la mente. Las escuelas rurales
desde las misiones culturales, las centrales agrícolas de los años 20, 30, buscaba eso. Una escuela para la libertad, una escuela para la producción que beneficia a la sociedad, a la comunidad, a las comunidades. Todo el planteamiento de los pueblos originarios, el pensamiento latinoamericano, desde las epistemologías del sur, desde las teorías de la decolonialidad de Aníbal Quijano, peruano, las experiencias del buen vivir en Bolivia, entre otras, las escuelas, las normales rurales, a pesar de haber una criminalización, como sucedió con los de Ayotzinapa, el plan de estudio no está lejos de la propuesta curricular que nosotros estamos planteando. Ellos hablan de ejes articuladores. Y por cierto, las normales rurales y las normales estatales, según el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, ya conocen la propuesta y ya la están trabajando y nos van a servir mucho para la formación inicial de los futuros profesores. Entonces, todo esa trayectoria histórica es la nueva escuela mexicana. De tal manera que el plan tiene esta influencia, este impacto, ¿sí? Y su correspondiente, o sea, lo que es el currículum y lo que es los sujetos, agentes, actores más importantes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Son muy importantes los estudiantes, pero el maestro es también fundamental. Entonces, para los maestros tenemos esta propuesta de la Estrategia Nacional de Formación que vaya ligada a esta propuesta, porque de nada nos sirve que saquemos una propuesta y los profesores sigan enseñando como antes o sigan con los anteriores programas. Adelante, por favor. Entonces, la nueva escuela, la filosofía, la epistemología, la decolonialidad, es la síntesis de este gran pensamiento latinoamericano. Por eso es una propuesta radicalmente diferente, filosófica, epistemológica, metodológicamente, que las anteriores reformas. Por eso le llamamos la gran transformación. La propuesta incluye ejes transversales y considera los campos formativos. 4 campos formativos, 7 ejes articuladores, que más adelante voy a tocarlos. Reconoce algo importante que no reconocían, sobre todo la reforma del 2013. Reconoce a las maestras y a los maestros como profesionales de la educación y garantiza algo muy importante. Si tenemos un enfoque de los derechos humanos, pues no podemos negar los derechos sociales, la antigüedad, los derechos laborales de los maestros. Al contrario, en lo que llevamos del sexenio, se han basificado y se han reinstalado una buena cantidad de profesores que fueron despedidos con la reforma de evaluación para la actitud punitiva del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública en ese tiempo. Impulsa la cohesión de las trayectorias escolares, esta integralidad de la educación básica con la educación media superior, de la educación media superior con la superior, incluyendo el posgrado, la especialización, las maestrías y los doctorados. Entonces, si avanzamos en la básica, tenemos que avanzar también simultáneamente o en su momento en las siguientes hacia arriba. De tal manera que una propuesta de esa naturaleza se avanza, yo creo que ya ni quien nos pare. Adelante, por favor. La nueva escuela mexicana, bueno, tiene esta vinculación con la formación inicial y continua en los profesores, que estamos impulsando. Mañana el maestro Rodrigo les va a hablar, detallar de los talleres intensivos que están dando y lo que se viene, además dentro del calendario escolar. Adelante. Bueno, ahí está la nueva escuela mexicana, desde su filosofía, fundamentos pedagógicos. Es un proceso dinámico
para seguir una educación de excelencia y equidad. Adelanto esto. Equidad y excelencia son dos pilares fundamentales de la reforma del 2019. En el artículo 3 constitucional, si revisan, ya no dice una educación de calidad y una educación competitiva, no dice eso. Dice una educación con equidad y excelencia educativa. Son pilares que también están en la Ley General de Educación y en los reglamentos internos de la Secretaría. Curiosamente, la unidad que yo dirijo se llama Unidad para la Promoción, Equidad y Excelencia Educativa. Entonces, muchas veces me preguntan los profesores, bueno, entonces ya vamos a olvidarnos de la calidad. No hay que olvidarnos de la calidad. Lo que pasa es que en esta avanzada de esta reforma queda la calidad incluida en la excelencia educativa. O sea, Vicente Fox, cuando hablaba de la educación, decía que iba a alcanzar una educación de buena calidad. Peña Nieto decía una educación de calidad. Yo creo que no sabían ni cuáles eran los componentes de esta calidad, pero insistían, y además calidad competitiva. Los niños en la licenciatura, ya los que estudiaban Derecho, decían que sus compañeros ya no son sus compañeros porque ya no van a convivir, sino que son fundamentalmente para entrar en competitividad. Entonces, la calidad es el nivel superior, es la excelencia educativa, y la calidad tiene que dar su fruto en esto. Y la equidad es algo más allá de la igualdad. Antes se hablaba de igualdad de oportunidades, ahora es equidad, que es un concepto más profundo. Adelante. La vinculación con los niveles educativos. Adelante, por favor. Ya les comenté. La transformación de los planes de estudios de educación básica, también en vinculación con los otros niveles. Ya les comenté. Adelante. Esta es la cuestión de la formación de profesores de educación básica, que vamos a entrar a dar algunas características. Tiene que ver con una serie de aspectos fundamentales del plan y programas de estudios. Adelante, por favor. Esta es la flor de campos formativos, ejes articuladores. Está en la propuesta. Hay una serie de ejemplos de cómo armar los diálogos en cada campo formativo, el papel que debe jugar el profesor, el papel que debe jugar la comunidad, los directivos, las maestras y los maestros en el centro, niñas y niños y adolescentes. Adelante. Dice la derecha y la prensa conservadora que ahora la SEP ha desaparecido los grados, y así lo publican en el Heraldo, las noticias y demás. No, hay una reorganización de los grados a través de fases. Ahí vienen las fases y cada uno de la organización curricular. Adelante. Para la educación continua y para los docentes es el segundo nivel. Voy a pasarlo muy rápido. Se trata de que efectivamente los profesores, la formación continua de profesores, tenga como base la propuesta de estructura curricular. Adelante. Estos son los aspectos que se deben de tener presente. ¿Cómo concebimos rápidamente la formación continua? Tenemos una estrategia nacional de formación continua donde hay una serie de ofertas de cursos. Hemos excluido el concepto de capacitación porque pensamos que no vamos a capacitar a los profesores. Los profesores son, en una concepción de que los profesores son profesionales, son intelectuales, ¿sí? Y entonces ellos saben su profesión. Lo que les vamos a acompañar va a ser el curso de actualización, de formación continua,
a partir de una serie de fases que vienen en el calendario escolar. Adelante. Esta es las instancias donde descansa este proceso de formación continua, los materiales educativos, la comunidad, el aspecto de reconocimiento de cuestiones emocionales, fundamentalmente, lo que es de las autoridades, las autoridades federales, las autoridades educativas, y la estructura familiar y la comunidad en general. Adelante. Aquí están las acciones, los talleres intensivos, que algunos en línea ahí se han presentado con nuestro Rodrigo, el servidor, que se han impulsado ya en algunas fechas pasadas. Adelante. Los diálogos, que es una parte fundamental, ya no es la enseñanza bancaria, ya no es la enseñanza repetitiva, sino que ahora debe haber diálogo, es la principal estrategia entre docentes, maestras, maestros, niñas, niños y adolescentes. Entonces, la reflexión ocupa un lugar muy importante, la praxis educativa. Adelante, por favor. Aquí ya hay una calendarización de algunas fechas, como pueden ver ahí, ya se han trabajado esta primera parte, el 4 de julio, el 25 de julio de este año, son los momentos según el calendario escolar. Adelante. Estos son los momentos para la formación continua que va a acompañar a la apropiación de la propuesta de transformación educativa. Adelante, por favor. Estos son las modalidades de los cursos: presencial, mixta, a distancia, festivas, los tipos de formación, desde diálogos hasta talleres, diplomados, herramientas didácticas, como aparecen ahí, y cada una de las particularidades de este proceso de formación continua, desde una mirada de estrategia nacional de formación docente. Adelante. Bueno, concluyo. Creo que pude dar un panorama general. Bueno, si hay preguntas, pues para mí mejor, ¿no? Para poder y responder. Muchas gracias a todos ustedes. Ya escuchamos al doctor. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta que realizar, le estaríamos pasando el micrófono a ustedes para aprovechar la presencia del doctor y pudiera despejar esas dudas que nosotros tenemos. ¿Alguien que levante la mano? Por acá de este lado. Muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad es que primero me da mucha emoción ver y felicito al secretario de Educación y su equipo por haber puesto en el cartel a estos pensadores. En especial me conmueve mucho ver ahí al maestro José Vasconcelos y a su discípulo Jaime Torres Bodet. ¿Por qué? Porque de verdad son pilares de la educación, de la historia de la educación en México. Y ojalá todos los maestros, y de verdad podamos pensar
en que esta nueva propuesta solo tendrá éxito si nosotros también indagamos la historia de la educación en México, porque a mí me ha tocado estar presente en incluso las sesiones de consejo técnico y muchas veces llegan los compañeros y nos dicen, ¡ay, es lo mismo de siempre! Y aguas, decir que es lo mismo de siempre es parte de nuestra ignorancia y nosotros somos maestros que debemos formarnos y que debemos pensar en que tenemos una responsabilidad con la niñez, con la juventud y con todos los ciudadanos de nuestro país. Por otro lado, a mí me gustaría preguntarles a los maestros de la SEP si tienen una propuesta de formación en torno a las pedagogías latinoamericanas, porque las mencionan. A mí me parece bastante exquisito que todos los maestros mexicanos podamos conocer, por ejemplo, cuáles eran las estrategias pedagógicas. Nos hablaban de Simón Rodríguez, de José Martí. A mí me gustaría saber, por ejemplo, las de Gregorio Torres Quintero, las de Rafael Ramírez, que fueron grandes maestros mexicanos y que creo que esta nueva escuela mexicana está inspirada en ellos. ¿Cómo le van a hacer ustedes como autoridades para que el maestro mexicano logre conocer esas estrategias y elimine tal vez de su pensamiento la idea de que son propuestas reiterativas, que no hay cambio? Porque de verdad que me consta también que en la mayor parte de las escuelas formadoras de docentes no necesariamente el currículum permite que los maestros mexicanos tengan esa formación. Por lo general, o a veces se queda en una parte teórica, o a veces ni siquiera en la parte teórica, pero la parte práctica de esas propuestas que se debieran conocer, creo que quedan un poquito débiles. Entonces, ¿cómo le van a hacer como autoridades educativas para que el maestro mexicano en ese proceso de formación las conozca y tenga mayores herramientas para echar a andar con los alumnos, con sus alumnos, y sobre todo, pues también que al llegar a sus comunidades, sean rurales o sean urbanas o urbano-marginadas, conozcan esas estrategias, porque creo que este milenio nos presenta muchos retos. Uno de ellos es eliminar justo esa idea de competitividad que nos provocaron desde, por ejemplo, la carrera magisterial. Creo que los sistemas las escuelas hoy día están bastante lastimadas y ojalá vean, la Secretaría de Educación Pública ha contratado al doctor Vizquerra para que trabaje en esa parte emocional y nos vayamos olvidando de las tensiones al interior de los colegios y tengamos un ambiente más saludable, porque si nosotros somos saludables, eso es lo que vamos a transmitir a nuestros alumnos. Pero bueno, la pregunta es esa: ¿cómo le van a hacer? O si tienen previstos algunos cursos para que los docentes tengan mayores herramientas para echar a andar con sus estudiantes. Gracias. Bueno, hay, digamos, como dos preguntas y hay una tercera que es para las autoridades, ¿no?, de acá. Pregunta si la formación pedagógica del proyecto, el pensamiento latinoamericano de Simón Bolívar y maestro Simón Rodríguez tienen esta actualidad. Yo les comenté que es una síntesis de este pensamiento desde el siglo XVIII hasta la actualidad, y como grandes pedagogos como el maestro Rafael Ramírez, el papá de la escuela rural, que por cierto cuando Jaime Torres Bodet era director de la UNESCO, le hicieron un reconocimiento al modelo educativo de la escuela rural mexicana. Se conocen, todo el mundo se conoce
conoció históricamente en todo el mundo y era uno de los proyectos de América Latina más avanzado, que por cierto se comenta que era un profesor que dedicaba toda la vida a las cuestiones pedagógicas de esta escuela rural y que bueno, no recibió, digamos, los frutos de su trabajo en términos de su pensión y todo el apoyo que le correspondía una vez después de haber trabajado tanto en la Secretaría de Educación Pública. Pero esos rasgos de la escuela rural, les comentaba que se recogen en las distintas llamadas de ese tiempo nuevas escuelas mexicanas, y que las normales rurales fundamentalmente, bueno, también las normales, Antonio Aguirre, por ejemplo, la Benemérita de la Ciudad de México, recogieran todos estos elementos y prácticamente tenían esa visión. En el caso del maestro Gregorio Torres Quintero, pues es el papá del método onomatopéyico, que nos enseñó, aprendimos con ese a leer y escribir, y toda una formación básica, digamos. Son grandes aportaciones que se han logrado y que hay muchos más, ¿no? Que es difícil tocar a todos con sus principales características, y que yo reitero que están implícitas en esta reforma. Es un documento de cerca de 200 páginas, la primera versión. Ahorita ya, precisamente mañana jueves, nos dicen que se va a publicar en el diario oficial de la Federación, o se va a meter al diario oficial de la Federación, para que ya se difunda ya con mayor intensidad, pues para arrancar el próximo ciclo escolar con el estudio piloto, con ese programa, y ya de manera generalizada en el ciclo escolar 23-24. Entonces, todo eso implica también, preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con la carrera magisterial? Ahí señalaba que un rasgo principal de la reforma es que respeta los derechos laborales. Ya no se va a llamar carrera magisterial, los que van a terminar ese ciclo en cuanto se implemente ya el nuevo plan de estudio. Ahora es USICAM, es la unidad del sistema de la carrera de maestras y maestros. Va a tener promoción horizontal, promoción vertical, y los cursos, los estudios de posgrado, todo esto que se contabilizaba en la carrera magisterial se va a tener efecto en esta carrera de las maestras y los maestros. Entonces ese es un estímulo, y yo creo que eso motiva precisamente a los estudiantes a seguir adelante con los trabajos de esta propuesta de transformación educativa. Pues prácticamente son las preguntas. Hay otras más de acá de las autoridades. Entonces, no sé si haya más preguntas. Tendríamos solo 4 preguntas y se realizaría de la siguiente manera. Hacen las 4 preguntas todos y ya al final él va respondiendo las 4 preguntas para no tardarnos en este tema. Entonces, vamos de este lado con la maestra. Muy buenas tardes a todos. Felicito a las autoridades por compartir estos espacios, especialmente ahora sí con el sujeto, hablando de sujetos, que va a ser partícipe del realce que le dio cuando dio la exposición distinguido doctor, al decir que tiene que implicarse en el seguimiento, y el sujeto es importante por la acción
con una proyección histórica social de cambio y transformación en la nueva sociedad. Esto es muy interesante porque realmente, universalmente, la educación es la clave para el crecimiento en cualquier sociedad. Mi pregunta es la siguiente. Guerrero es un estado en donde los resultados educativos se ven afectados por algunas cuestiones económicas, se ven afectados por algunas cuestiones de no compromisos éticos por aquellos que estamos en la educación. También puede ser por cuestiones que le corresponden a la gobernanza, porque un currículum tiene que moverse por las cuestiones de metodología, por las cuestiones científicas epistemológicas que van a fundamentar este programa y que está interesantísimo porque es el enfoque humano. Realmente lo que debe preocupar es el bienestar del ser humano por medio de su educación. Ahora, la otra cuestión financiera del gobierno en turno para atender la operatividad y la estructura, para que se dé la vinculación integral de todos los actores, mi pregunta es, veo muy bien que sea en este año la capacitación de los docentes y que se comience este año con las normales, pero también va a estar implicado la solución a la estructura y la funcionalidad de las escuelas. Cerramos el ciclo con una encuesta de qué estructura carece la escuela y varias supervisiones mandamos esas carencias estructurales que competen al gobierno. En la siguiente fase me imagino que será la de los recursos de personal para que todas las escuelas estén completas. Entonces mi pregunta es, si todo este año se va a checar todos los aspectos epistemológicos, metodológicos, económicos, de temas, de contenidos contextuales que nos toca a nosotros, a los supervisores, estar en el acompañamiento con las escuelas, pero también considerar, no sé, redistribución, porque hay supervisiones que tenemos muchas escuelas públicas y no podemos dar ese acompañamiento permanente y constante para que vayamos contribuyendo a los cambios. Esa es la pregunta en cuanto a la integralidad y operatividad del nuevo modelo curricular. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a pasar acá y después voy de este lado. Buenas tardes a todos. Felicitar a las autoridades por este tipo de eventos en los cuales nosotros, como responsables de alguna función que desempeñamos, estamos viendo la importancia que se le está dando a la capacitación, a la formación técnico-pedagógica de los maestros. Quiero felicitarlos porque en años anteriores pues la situación es nada más capacitación por acá escondidas y vámonos a ver qué cosas se puede hacer. Hoy, doctor Marcial, lo felicito en este sentido de que se está haciendo algo con lo que vamos a empezar en este ciclo escolar. Vamos a darle todo el auge a lo que corresponde a nosotros, pero también es importante, lo señalábamos aquí con algunos compañeros, todo este trabajo parte de una situación que tenemos que darle a los maestros, que tenemos que decirles que tenemos que cambiar no cambiar todo totalmente, porque tenemos cosas buenas y cosas que podemos fortalecer y algunas cosas que podemos quitar por las condiciones que vivimos anteriormente con la pandemia. Pero también es importante decirles a ustedes como autoridades que en las escuelas hay carencias, hay necesidades. Nosotros vamos a cumplir con esta función y decía una compañera, siempre será lo mismo. Tenemos necesidades de
de recursos humanos en las escuelas, y eso ya no puede aterrizar de manera completa lo que estamos analizando. Tenemos que revisar también la situación de los que estamos aquí presentes. Vamos a capacitar a nuestros compañeros y no tenemos ni una computadora, ni un cañón, ni el arma con la cual vamos a multiplicar todo este trabajo. Tenemos varias cosas que decirles. En las supervisiones, en las jefaturas de sector, ni una hoja blanca tenemos. Todo lo hemos puesto quizá nosotros con la mejor intención de cumplir y sacar adelante el trabajo, porque es nuestra responsabilidad, y créanme que lo estamos haciendo con gusto, pero también ponemos nuestra parte, nuestro empeño, nuestra mano de obra, nuestro trabajo, nuestro sentido de responsabilidad, pero también queremos respuesta de ustedes. No nos manden a la guerra sin fusil. Ahorita ya tenemos las capacitaciones al frente. Compañeros, nos hemos gastado nuestras computadoras, nuestros cañones, y nos dicen, bueno, no tienen ni para dar el curso, y entonces ¿cómo nos vamos a dar? ¿Cómo vamos a ver que la autoridad nos está apoyando con todas estas situaciones? Entonces les pediríamos también, nos han pedido cuadros de necesidades, nos han dicho, hacen falta maestros, hace falta esto, que se vea que estamos partiendo este ciclo escolar. Primeramente, que vayamos con toda la calidad moral del mundo y decirle, compañeros, hay respuesta de nuestras autoridades para que hagamos el trabajo, y esto lo vamos a ir haciendo poco a poco en el transcurso del ciclo escolar. La próxima semana tenemos la capacitación. Revisen, ahorita estamos empezando bien, están las cosas bien, los materiales están bien, y nosotros, las guías, los materiales a los compañeros, los materiales a los maestros. O sea, yo creo que esto se debe de considerar también. Los que estamos aquí estamos comprometidos con la educación y lo estamos haciendo con gusto, y venimos con gusto aquí a hacer el trabajo, pero también apóyennos, que no nos dejen solos, que no nos dejen hablando en el desierto. Y ya nos dieron todo esto, que son conocimientos, son habilidades, como lo que nos dice el doctor, la nueva escuela mexicana. Toda esta metodología, todos estos conocimientos, lo vamos a hacer llegar, pero también queremos lo otro, el machete para hacerlo. Entonces les pedimos el apoyo, vamos a darle, y queremos cumplir con esto, y creo que lo que nos están dando y la agenda que ustedes tienen está muy fortalecida. Hay muchas preguntas. A mí me hubiera gustado que este material nos lo hubieran mandado con tiempo para que nosotros lo hubiéramos podido analizar y le hubiéramos hecho preguntas al doctor ya más concretas, porque ya las traemos escritas. También apóyennos en ese sentido, y aquí estamos para trabajar con ustedes. Muchas gracias. Voy con el maestro de ella y finalizamos con usted, maestro. Buenas tardes. Hemos escuchado atentamente su conferencia, doctor, pero haciendo un análisis comparativo, si nosotros revisamos, compañeros supervisores, jefe de sector, maestros, autoridades, el plan de estudio 2017 encontramos que tiene un enfoque humanista, encontramos que está estructurado para un desarrollo integral del alumno y del ser humano, encontramos que hay autonomía curricular, y si revisamos el planteamiento de la nueva escuela mexicana, creo que hace falta por hacer algo más. ¿Qué sabemos? Que cuenta con 7 ejes articuladores, con 4 campos formativos, con rasgos del perfil de egreso. Pero ¿cuál es el contenido concreto de la nueva escuela mexicana? ¿Cuáles son concretamente sus aprendizajes esperados? ¿Cuál es su sustento epistemológico, pedagógico, ideológico, psicológico, etcétera? Para que los maestros podamos hacer ahora sí
un comparativo y conocer si realmente este enfoque de la nueva escuela mexicana responde a una nueva escuela mexicana de nuestro país. Y no estamos todavía, pues, no concretizados en ese aspecto, ¿no? Esa es la pregunta, doctor. ¿Cuál es el contenido concreto de la propuesta de la nueva escuela mexicana? Gracias. Finalizamos con la maestra y si nos puede decir su nombre y de dónde viene, maestra. Buenas tardes, agradezco la oportunidad de esta participación. Mi nombre es Guadalupe Morales Santiago, soy supervisora de educación primaria de la zona escolar número 29 y mi sede está en Jaltianis. Mi pregunta concreta, retomando la participación del doctor, que es en torno a la transformación curricular y la formación docente en educación básica, con base a los materiales que se han venido difundiendo en su versión preliminar y que nos han dado una idea ya de lo que va a contemplar este cambio, me parece muy interesante que consideren nuestra participación en las asambleas. Se supone que de esas asambleas tomaron ideas para hacer modificaciones. Eso es algo muy fructífero porque nos da la oportunidad de que podamos aportar los que estamos trabajando directamente con las escuelas, con los directores, los docentes y los alumnos. Mi pregunta en concreto es, en esa ruta de formación que tienen contemplado, ¿también tienen considerado ir realizando los aportes de los maestros durante este ciclo escolar? Porque bajo el entendido de que se va a iniciar con el pilotaje solamente en algunas entidades, Guerrero como tal todavía no participa. Entonces, ojalá que en esa ruta crítica de formación también consideraran o cómo lo tienen visualizado hasta este momento. Esto con la firme intención de que nuestras voces en ese proceso de formación también se puedan recoger, no solamente en el ámbito de recursos humanos o materiales. Yo creo que ahorita estamos en el proceso metodológico y pedagógico. Y si me permite una otra pregunta que a mí me genera mucha incertidumbre, una vez de analizar el marco curricular y los programas preliminares, es que si tienen considerado el diseño de algún material específico sobre la metodología de cada campo formativo, con la intención de que haya mayor claridad pedagógica para los docentes frente a grupo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Para la primera pregunta, yo les puedo comentar de que desde la Federación, desde la Secretaría de Educación Pública, tenemos unos convenios con las 32 entidades del país que se llaman Programa de Desarrollo de la Formación Docente, PRODE. Ahí cada año hay un apoyo federal. Esto lo hemos platicado con el doctor Marcial, más en corto, y es recursos para la formación docente. Esos cursos se reconocen a partir de la Estrategia Nacional de Formación Docente, que incluso hasta hace poco o actualmente había otra instancia, Mejorem, que ofrecía cursos. Ya tenemos un convenio con ellos. Ellos eran lo que antes era el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ya llegamos a un acuerdo con ellos, van a trabajar juntamente con nosotros y sus propuestas van a pasar necesariamente por la Estrategia Nacional de la SEP, que coordina el maestro Rodrigo Aguilar. Entonces, vamos avanzando poco a poco, ¿no? Eso es lo que corresponde a nosotros desde la SEP, y ya la distribución, uso y todo esto que implica le corresponde a la Secretaría de Educación de cada una de las entidades federativas. El doctor Marcial está conmigo, les puede dar más información. En cuanto a las concepciones de capacitación, nosotros, les decía en la conferencia,
hemos excluido el concepto de capacitación, porque justamente implicaba que los profesores no sabían las estrategias didácticas, estrategias del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces venía alguien de afuera y los capacitaba, es decir, algo que Paulo Freire dice que eso no funciona, ¿no? Que no hay como la comunicación dialógica, no hay como los aportes de los que participan en estos procesos son muy importantes. La propuesta, los campos formativos, los ejes articuladores, es una propuesta de currículum flexible, es decir, es la propuesta básica. Se espera, y así está en las estrategias de los mismos cursos de formación, que los docentes, las maestras y los maestros mejoren, hagan aportaciones a esa propuesta. Un ejemplo claro, hablaban de cómo vamos a hacerlo. Ustedes saben que en Oaxaca hay una tradición en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque en las comunidades, pueblos originarios, hay mucha participación de la comunidad. Entonces ellos han desarrollado un concepto en donde están las autoridades educativas, las escuelas, es decir, las escuelas la ven como una parte integral de la comunidad, no la ven algo ajeno como puede ser en las ciudades, digamos. Ahí está la escuela y acá están los niños, los padres de familia. Entonces la escuela, pues cuando son vacaciones en la sierra porque no hay actividad, etc. Allá no. Ellos han desarrollado mucho lo que se conoce como la comunalidad, y la comunalidad es lo que nosotros planteamos aquí en el centro, la comunidad educativa, ¿no? Entonces ahí hay una aportación que ellos tienen que comentar y reconocer en su entidad ese gran concepto que tiene reconocimiento mundial también, la comunalidad como el eje principal de desarrollo de las comunidades. Tienen integrado todo, aspectos económicos, sociales, culturales, las actividades campesinas, agrícolas, etc. Es la comunalidad. Así como eso, ustedes pueden, hay mucha experiencia sobre el trabajo comunitario de las comunidades, de los pueblos originarios. Entonces, eso tiene que enriquecer los profesores, de tal manera que no es así una capacitación, son diálogos de intercambio para reconocer contribuciones de las maestras y los maestros en estos procesos de discusión. Esto es lo que nosotros llamamos como la autonomía curricular, la flexibilidad curricular. Eso lo tienen que trabajar en los diálogos, ¿sí? No va a haber curso de capacitación así aislado. Cuando llegué yo a la unidad, revisaba la estrategia nacional de formación docente. Había propuestas de Jalisco que querían un curso sobre formación cristiana. O sea, en una propuesta curricular desde los derechos humanos, la educación debe ser gratuita y laica. No pueden dar enseñanzas de alguna religión, algún credo. Y sin embargo, estaba Esteban Moctezuma, les daban buen financiamiento. Eso es absurdo. En un Estado de Derecho, en un enfoque de derechos humanos, donde la educación es un derecho para todos, ¿sí? No puede ser posible ese propósito. Entonces, la concepción que tenemos nosotros de la estrategia nacional son diálogos donde los profesores, efectivamente, como decía una maestra, aporten sus experiencias, maestro, aporten sus experiencias, enriquezcan la propuesta. El próximo ciclo escolar se van a desarrollar cursos de formación continua donde van a apropiarse más de esta propuesta y la van a enriquecer en los periodos durante el ciclo, el calendario escolar. Y se va a desarrollar, mañana me voy a hablar de eso, un estudio piloto, una prueba piloto, les ordenando, en 960 escuelas de distintos niveles, de distintas
circunscripciones tanto urbanas, rurales, 30 escuelas en cada estado. Lo proponemos nosotros como Secretaría de Educación Pública. Si las autoridades quieren ampliar la prueba, eso ya lo dialogamos, ya vemos cómo se puede hacer. Entonces, todo el año, todo el ciclo escolar que viene, 23, 24, se va a concluir con el estudio piloto y en el siguiente ciclo ya se va a generalizar, recogiendo las, digamos, correcciones, aportaciones, fortalezas, debilidades de esta prueba piloto, para que vayamos como más seguro y no nos aventuremos allá. Algunos estados, allá en la pasada reunión de las autoridades educativas de la CONAED, Baja California Sur, Veracruz, querían ya empezar el siguiente año. No, las cosas deben tomarse con calma, no vamos a echar a andar ya en el siguiente ciclo la propuesta completa. Vamos a hacer un estudio piloto que nos dé fortalezas, que nos haga observaciones, y ahí es muy importante el papel de los profesores que van a participar en esta prueba. Se le va a dar una formación y vamos a tener constante comunicación tanto de la implementación como del acompañamiento, para que ahora sí en el siguiente ciclo escolar 23-24 ya se pueda generalizar. Los materiales educativos están en proceso de elaboración. Por lo pronto, para este agosto van a estar los libros de texto gratuitos de primero y segundo año, y así de manera escalonada a noviembre y diciembre los de cuarto y quinto, y para el siguiente año los de tercero y cuarto para noviembre y diciembre, y para el siguiente año enero febrero quinto y sexto, que son las fases. Entonces los materiales educativos van a estar consigo, y estamos cuidando este proyecto piloto. Nos corresponde a nosotros como unidad coordinar a nivel nacional. El COSIMO tiene que mantener una dirección de trabajo ante las autoridades de las entidades, porque ya hay algunas entidades que tienen recursos y ya quieren arrancar. Entonces tenemos que decirle a las consecuencias por qué no, porque es necesario hacer la prueba piloto. Con respecto a los contenidos concretos, además con materiales educativos, además de la propuesta del plan de estudio, va a estar acompañado de los programas sintéticos. En los programas sintéticos, ahí vienen acciones concretas de diálogo, de ejemplos, de campos formativos, ejemplos, no sé, nos gusta mucho, pero los efectos de COVID-19, ¿cómo lo metemos? Con desarticuladores, vamos a ver la discusión para que los niños aprendan matemática, geografía, historia, ¿sí? O sea, la propuesta de campos formativos deja de lado las asignaturas como antes se tenía, pero se van a considerar cuando discutan problemas concretos del medio ambiente, de naturaleza y sociedad, por ejemplo, en el campo formativo, como les decía, ¿no? Y entonces ahí las guías para los profesores y los programas sintéticos, ahí hay acciones concretas que además ustedes van a compartir en los cursos de formación docente. No van a llegar desde los materiales a ver cómo le hacen. Tenemos que además acompañarlos. Son cerca de 300,000 escuelas. Es bastante el paquete, pero confiamos en apoyo de las normales estatales, rurales, universidades pedagógicas, centros de investigaciones sobre el campo de la educación. Y como alguien decía, bueno, pues yo creo que el mismo presidente López Obrador ha dicho que para cuestiones de educación, a pesar de la austeridad republicana y la pobreza franciscana, tiene que haber recursos, ¿sí? Entonces estamos confiando en eso, ¿sí? Pero todos estos ejemplos concretos, casos
concretos, se va a socializar, se va a familiarizar con los profesores en los cursos de formación. No los vamos a abandonar así como ahí va la propuesta y ahí vamos a hacer, no. Y ustedes, y en conjunto con otros maestras y maestros, tienen que dialogar y tienen que tener buen apoyo en estos procesos de formación. Bueno, por último, efectivamente recalcamos que la propuesta no es una propuesta inflexible, digamos, acabada, donde no esperen que le vamos a mandar los cuadros, como decía con las reformas anteriores, para que ustedes lo llenen así con datos que les piden. No, ese trabajo que hacían en los consejos técnicos no están contemplados de esa naturaleza de la propuesta. Son más de diálogos, son más de procesos de evaluación formativa. Incluso esto de las calificaciones sí va a tener un cambio muy importante. Estamos en pláticas con la Dirección General de Acreditación y Evaluación de la propia Secretaría de Educación Pública para ver cómo vamos a hacer la evaluación formativa y luego la calificación y la acreditación. En efecto, no va a ser números, pero bueno, vamos a esperar como vienen las guías. No quiero adelantar eso, pero cambia también esa concepción del aprendizaje, porque es más trabajo de diálogo, más trabajo en comunidades, y esto tenemos que lograr procesos de enseñanza y aprendizaje de excelencia educativa con equidad. ¿Sí? Eso les comento, espero dar respuesta a las preguntas, y de verdad muchas gracias. Repito, yo me siento muy orgulloso, sé que muy contento, además veo una comunidad muy interesada y ojalá nos vaya bien a todos en esta propuesta. Muchas gracias. Nuevamente agradecer mucho al doctor Liberio, y quiero decirlo aquí públicamente que gracias al apoyo de él, que en este año se ha otorgado un apoyo extraordinario para la formación docente aquí a la Secretaría de Educación Guerrero, y que va a servir para darle continuidad a estos trabajos. Y también es por eso que estamos desarrollando esta actividad con el apoyo del doctor Rivera. Informarles también que sí, aquí en Guerrero vamos a también llevar a cabo este ejercicio del plan piloto. Entonces vamos a estar compartiendo precisamente en un diálogo constante con ustedes y los trabajos, así como los documentos y la información que se van a estar subiendo a la página de la Secretaría de Educación Guerrero, para que todos ustedes lo puedan conocer, compartir. Ahora, no quiero dejar pasar algunos comentarios, porque pues es importante también escuchar y mantener estos diálogos aquí en estos eventos. Como les decía, recibimos un sistema educativo en Guerrero con muy bajos índices y una serie de problemas históricos. La Secretaría de Educación Guerrero, a diferencia de otras secretarías donde se hicieron oficinas en el Palacio de Gobierno, no tiene oficinas propias. Recibimos una secretaría en ruinas. Yo visité lo que es el ex Inovan, y hay ahí piedras tiradas, ruinas. En la infraestructura educativa tenemos una gran demanda de escuelas, y que ha generado naturales protestas de padres de familia, bloqueos de carreteras, calles, con una demanda de más de 1.500 millones de pesos, que es imposible para el gobierno del Estado, y con el apoyo del gobierno federal poder atender de inmediato. Y también en lo demás, recibimos oficinas en computadoras,
vehículos con 300,000 kilómetros de recorrido, oficinas también sin equipamiento, escuelas cerradas. Entonces, estamos haciendo un máximo esfuerzo para poder ir atendiendo de manera progresiva problemas estructurales de muchas décadas. Más de 2.300 docentes en funciones directivas que nunca le dieron funcionamiento de hace 25 o 30 años. Vamos a atender, por supuesto, maestro, el asunto del material. Este secretario de Administración y Finanzas, estamos haciendo un proyecto de apoyo administrativo, material, para que poco a poco se vayan equipando las oficinas, los servicios que da la Secretaría. Afortunadamente hay una gran coordinación de apoyo del gobierno federal, de nuestra gobernadora. Lo mismo con lo que se refiere a recursos humanos. Hubo en este ciclo escolar que nosotros ya, cuando el gobierno entró en funciones, 15 de octubre, pues ya había iniciado, y desafortunadamente encontramos escuelas cerradas en algunos lugares del estado de Guerrero. Hemos estado encontrando también personas que viven en Estados Unidos y que seguían cobrando aquí como maestros en Guerrero. Entonces, con gran gusto, en un diálogo democrático, respetuoso, vamos a atender, por supuesto, estas demandas que hay de servicios, de material, y juntos trabajar por la educación. Yo quiero reconocer a ustedes, maestras, maestros, servidoras, servidores públicos, su esfuerzo de apoyo a favor de la educación en Guerrero. Y juntos vamos a afrontar este tema, los problemas que hay, los vamos a ir atendiendo, por supuesto, con el apoyo de nuestro presidente de la República, el secretario de Educación. Y este es el ejemplo que estamos dando aquí de la voluntad, del interés de impulsar una nueva etapa aquí en el estado de Guerrero en la educación, trabajando, dando formación continua, impulsando la transformación educativa que está a nivel nacional, y por eso hicimos esta actividad con muchas que vamos a continuar haciendo. Así que muchas gracias a ustedes y les pido por favor que les pidamos con un gran aplauso al doctor Liborio por su presidente de la conferencia me voy a disculpar con ustedes, quise estar presente en la conferencia del doctor por las actividades que tenemos, pero estarán aquí los compañeros de las subsecretarías, la educación básica particularmente, dándole seguimiento a los trabajos, también un reconocimiento a los subsecretarios que están aquí presentes, en particular al maestro Ricardo Castillo por la organización de este gran evento. Gracias, señora. Vamos a despedir al secretario de Educación en la entidad y posteriormente vamos a continuar con la siguiente conferencia. Para que todos estemos